Viniendo un poco ya con la información, con la última información que suministraba Karina relacionado con la próxima asunción de Sergio Massa, ¿no?, en la cartera de Economía como un superministro, ¿no?, porque allí estará también Agricultura, Producción, como otrora fue también este ministerio. Nosotros hemos tratado de consultar a distintos licenciados en Economía. Ya lo tenemos en contacto desde FUNE a Juan Ignacio Rimini, que es también licenciado obviamente en esto. Nacho, un gusto como siempre poder charlar contigo. Y bueno, las expectativas, cómo se está comportando el mercado, la lectura desde Economía, ¿no? Y por otro lado, digo, la espada, la bala de plata, ¿no?, que tiene ahora, si se quiere, Massa para poder ver cuál va a ser el escenario, y nosotros como argentinos expectantes también de esto, ¿no? Poder frenar la inflación, poder acomodar. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto recibirte, un placer. Mario, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? Sí, la verdad que generó mucha expectativa en el kirchnerismo y en el público en general la designación como ministro de una unificación de carteras, ¿no? Ujú. De Sergio Massa. Me parece que es una decisión, como decís vos, una bala de plata. Me parece que es la última carta que le queda al gobierno. Recordemos, Mario, que el gobierno, desde la renuncia de Guzmán, trató de buscar algunos alfiles de la economía, como por ejemplo Álvarez Angis, Redrado, el mismo Redrado, el mismo Labaña, hijo, y ninguno tuvo decisión ni determinación para entrar al cargo, que era un cargo que es un sillón de resorte de la política local, ¿no?, de la nacional. Eh, Realmente hoy me parece que Massa está tomando la batuta del gobierno nacional, sabiendo y entendiendo que es la última chance que tienen para enderezar la economía argentina, ¿no? El previo a los comicios ejecutivos del año que viene, ¿no? Eh, Esa es la lectura que hago. Me parece que lo que le viene a Massa es un periodo muy difícil. Me parece que la reacción del mercado tiene un tinte político muy importante, además de las medidas que se vienen tomando de las últimas semanas. Mario, la semana pasada la tasa de las LELIQs, la tasa de financiamiento básicamente del Estado Nacional, el Banco Central, se incrementó un promedio a 800 puntos básicos, eso quiere decir un 8%, llegando al 60%, pasamos de 52 a 60, eso contuvo las expectativas sobre el dólar blue. También hubo una muy buena renovación de las letras del Tesoro, de toda la deuda pública que tiene el Tesoro y que renueva mensualmente. Y ese contexto, sumado a que llega un ministro que no tiene la índole e idiosincrasia en la cual se referencian Alberto y Cristina, es toda una novedad. Ujú. Creo que hay un economista que se llama Lacunza, que lo planteaba en términos metafóricos, ¿no? Si vos ves un gobierno terraplanista, donde el presidente y el vicepresidente tiene una lectura, entre comillas, terraplanista de la realidad, y de repente aparece un fanático de Copérnico dentro del gobierno, y va a llamar la atención, ¿no? Claro, Entonces, claro. la expectativa es grande y estamos viendo que esa expectativa se está reflejando en el dólar blue. Estamos viendo cómo se está desinflando. Recién estaba mirando un poco las cotizaciones, estaba bajando a 2,85, 2,82 Ah, en mira. provincia de Buenos Aires, en 2,90 acá en Santa Fe. Y eso tiene mucho que ver con la expectativa, y también eso es una vallaspirina, es un tafirol, perdón por la marca, Mario, Sí, sí. porque el efecto de un ministro que supuestamente tiene superpoderes sobre la economía, hasta que no tome las primeras medidas y diga que el rombo económico es X, va a durar, como te digo yo, una vallaspirina. Eso es lo que a mí en cierto Sí. punto me preocupa, porque me parece que el gobierno lo que está intentando es estirar los tiempos, tratar de recomponer reservas, tratar de reducir el gasto que viene relacionado con la importación, principalmente de lubricantes, de combustibles, de energía, que está llegando a un récord. Hoy miraba un informe, Mario, y dice que estamos llegando en el primer semestre a una importación de 15 mil millones de dólares en combustibles, y que supera el récord del año 2013. ¿Sí?
Esto por el contexto internacional y por también los desincentivos locales, ¿no? Hoy hay incentivos a consumir por tarifas pisadas y a no producir, y eso obliga a importar. Entonces, hay un descalabro macroeconómico que tiene muchas aristas y hoy Massa está jugando su capital político y la expectativa que generan los medios, y eso se refleja en algunas variables que sobrereaccionan, como el dólar blue, pero este efecto puede ser efímero, Mario, lo que te quiero trasladar. Me parece que en las próximas semanas la sociedad y el mercado, principalmente los actores institucionales, le van a pedir un plan y un programa de gobierno. Indudablemente la espada de Damocles también sigue siendo la inflación mensual. Digo, estamos esperando ahora los datos de julio. Digo, como lector, ¿vamos a superar el 7%? Para mí estamos más cerca del 10, el 8 que del 7, ¿no? Algunos economistas hablan de 2 dígitos. Las consultoras están cerrando alrededor del 8,8%. Yo creo que estamos en un valor récord y que no va a ser fácil bajar dado el contexto. A ver, el escenario inflacionario tiene un principal responsable que es el Banco Central de la República Argentina. Primero, financiando al Tesoro, ¿sí? Y esto es una obligación que va a tener que resolver Massa, ¿no? Por otro lado, la política monetaria expansiva que se viene llevando adelante en financiamiento del Estado, en la falta de credibilidad para renovar algunos vencimientos, hizo que en junio se acelerara la emisión de dinero para pagar algunas pases, por ejemplo. Ese desacierto en la política monetaria llevó a que la emisión de junio impacte en el blue, paralice la economía y en julio veamos que se hayan ido todos los precios de referencia para arriba, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El escenario que viene inflacionario es muy difícil. Estamos hablando de una inflación que en el primer semestre va a rondar el 45%, o sea que vamos a un piso de 90 para el año 2022. Y realmente, por eso te replico, hay ciertas inconsistencias del discurso de Massa de superministro. ¿Por qué? Sí. Porque están planteando un superministerio con agricultura y energía, pero los capos de energía siguen siendo de Cristina. Y tampoco sigue sin dominar el Banco Central, que para los analistas financieros es el principal responsable de la corrida bancaria cambiaria de julio. Entonces Nacho, me parece que sí. Sí, ahí no está Batakis. Batakis, en responsabilidad decís. En Banco Central. Batakis va al Banco Nación. Al Nación. El Banco Central sigue con Pese. Los analistas financieros sostienen que el principal responsable de la corrida del dólar blue de julio es la emisión de pesos de junio, como te explicaba, por el pago de unos intereses que se fueron al blue. Por otro lado, el Banco Central sigue financiando un estado deficitario. En junio el déficit rondó los 332.000 millones de pesos. Entonces lo que te quiero plantear es que el Estado hoy, y Massa sobre todo, primero va a tener que tener mayor injerencia sobre el Banco Central. Segundo, lo que él plantea como la responsabilidad que recae en estos momentos es muy grande, porque va a tener que reconducir el gasto del Estado para frenar la brecha de déficit fiscal y con eso moderar un poco las expectativas, Mario, porque la realidad es que hoy la inflación tiene un componente monetario muy grande y eso tiene que ver por el desmanejo del Estado. El Estado gasta más, el Estado se financia emitiendo, no toma deuda ni cobra más impuestos, y eso se ve en la espiralización de los precios y salarios de la economía, donde vemos una carrera donde el promedio de salarios crece al 60-65% y los precios al 90%. Entonces, ¿qué te quiero decir? Acá la única salida que estamos viendo es un reordenamiento del gasto del Estado, volverlo más eficiente, cortar de cuajo aquellas cuestiones que tienen que ver con la prebenda y tienen que ver con el despilfarro, y tratar de tener un Estado superavitario para dejar o frenar el ritmo de emisión monetaria para financiar el Estado, y por otro lado, un poco más de capacidad política para la administración de la política monetaria, ¿no? Este incremento de tasas que se generó la semana pasada es el principal factor por el cual va bajando el blue, Mario, porque
el inversor ve que las tasas crecen y eso hace que el rendimiento de la tasa sea mayor que la inflación y prefiere resguardarse en esos instrumentos. Queremos agradecerte como siempre, bien clarito, por apostar, ¿no?, con estos datos que tiene que ver en la economía. Y en Funes, cortito nada más, ¿enojado con el ANSES? ¿Abrió el ANSES? No abrió. Hoy recibimos varios reclamos de vecinos que fueron a ANSES a hacer el trámite del subsidio, sigue cerrado. ¿Qué pasó? Como depende de ANSES de zona norte, del CUDAI de zona norte, de Rosario, el personal no hay reemplazo en caso de vacaciones, como es lo que está pasando, Sí, sí. y a nosotros nos parece inaudito que se plantee un plazo de menos de 2 semanas para inscribirte un subsidio tan importante que hoy la población lo está requiriendo y que la principal sede funense para resolver el problema esté cerrada. Lo que nos está pasando, Mario, es que los adultos mayores en general son los que más se les dificulta la incorporación al trámite. Por eso nosotros estamos pidiendo no solamente la reapertura de ANSES, sino también que el municipio provea alguna sede administrativa para eso, porque realmente sabemos que es una computadora y cargarlo, pero hay que tener buena voluntad para ello. Sí, por supuesto. Nacho, agradecerte como siempre, muy amable y estamos en contacto. No, gracias a ustedes, Mario, un abrazo grande. Bien, Juan Ignacio Rimini, licenciado en Economía, analizando la realidad y también marcando ANSES cerrado. Esto mismo ocurre con el Correo Argentino también en algunas sucursales, ¿no? No hay personal para suplantar, entonces le echamos llave y volvemos después de las vacaciones. Argentina 2022, conectividad y todo lo demás. Seguimos con más informe regional.